Tenemos a Luigi Picella, presidente con Industria. ¿Cómo estás, Luigi? Bienvenido, feliz año. Espero que todo bien. ¿Cómo van las cosas con este comienzo de año? Bueno, tardío, pues ya llegó febrero. Sí, feliz tarde para todos y feliz año. Enero se permite todavía decir Todavía. feliz año. Mira, sí, Pedro, de entrada estamos evaluando incluso los resultados de ese último trimestre del año 2024. Tenemos una cifra Cifra. preliminares, pero evidentemente hay que cerrarla. Y lo que te puedo decir de ello, y que hemos más o menos comentado, estimamos un crecimiento a final de año de la industria, en promedio, la industria nacional privada, alrededor de un 13%. De igual manera, una de las cifras que nosotros medimos y un índice que para nosotros es muy importante es la utilización en la capacidad instalada. Esta en el último trimestre analizado se ubicó en un 44%. Bastante. ¿Qué queremos decir con ello cuando hablamos de esta cifra? Bueno, voy a traer una cifra del año 2021 para ese momento, porque mucha gente a veces, la gente nos comenta que cómo quedo yo cuando tú dices que estamos en un 44% de utilización en la capacidad instalada. ¿En qué me beneficia eso a mí como trabajador o como habitante de nuestro país? Bueno, para ese entonces, en el año 2021, la utilización de la capacidad instalada estaba en 19% y el ingreso promedio de nuestros trabajadores, Pedro y los que nos escuchan, se ubicaba en promedio unos $78 en el sector operador, es decir, en ese nivel. Y para ese trimestre que te comenté, llegamos al 44% y el ingreso promedio de nuestros trabajadores se encuentra alrededor de unos $223. No estamos diciendo que sea suficiente, que estamos conformes con ello, pero lo que te quiero destacar es de dónde venimos y a dónde estamos. ¿Cuáles son las cifras estimadas para el año 2021 que creemos que se puedan cumplir? Iniciamos nosotros el año trazándonos una meta y si la superamos muy bien, pero en principio trazamos un techo, es de llegar a un 50% de utilización en la capacidad instalada. También para argumentar esto, hemos dicho que aun cuando sí ha habido una mejora notoria entre el año 2021 y el año 2024, pues esta utilización en la capacidad instalada todavía le falta para llegar a un punto de equilibrio óptimo. Esto lo digo que deberíamos estar entre un 50 y un 60%. Y como ejemplo, nosotros ponemos a Brasil y a Colombia, que son nuestros vecinos, y ellos están en un 80% de utilización de la capacidad instalada. Quiero decir con esto, eso en nuestro norte, estamos fijando como meta un 50% que nos haría más competitivo y lo que hacemos con Industria iniciando este año es seguir influyendo en políticas públicas de manera tal de que la industria se haga más competitiva, no solo para el consumo local, sino evidentemente para ir a otros mercados internacionales. ¿Qué podría ayudar para que sea más competitiva? Porque son muchos sectores de la industria en Venezuela y han crecido mucho por distintas razones, mayores exportaciones, por la guerra de Ucrania, hemos tenido distintos productos que se están exportando en el país, siempre Sí. en ese sector va creciendo, pero ¿cómo se puede ayudar a que este Sí. sector... Y resumo, todos los sectores han crecido, menos dos sectores que tenemos ahí que hay que apuntar. Uno de ellos es el sector de la industria del calzado, textil y confección, Ujú. y el otro es la industria que trabaja con el acero, que trabaja alrededor de ella. Todos los demás sectores han crecido. ¿Qué influye en esto? ¿Por qué hay sectores que han crecido? Porque otros sectores son alados por esto. Alimentos y el sector farmacéutico, la industria farmacéutica. Es lógico porque el 60% de los ingresos de nosotros, de los venezolanos, en primer lugar lo dirigimos a alimentos, cuidados personal y en segundo lugar al tema de salud. Las empresas que están o giran alrededor de ellas son al lado y evidentemente tienen un crecimiento. Entonces, en primer lugar, esa es la explicación que tú dices, pero también nos hemos diversificado. Yo lo digo con mucho orgullo cuando vamos a un supermercado y se nos olvida de dónde venimos. En el año 2020, quiero saludar a Humberto que me está mirando con mucha atención acá. En el año 2020 íbamos a un supermercado, Pedro, y teníamos dinero y no había que comprar, o había muy poco. Vaya hoy a un supermercado, deténgase y ahora escogemos por lo menos. Y mucho producto nacional. Mucho producto nacional, lo que queremos es, en respuesta a tu pregunta, cómo podemos hacer que la industria crezca y esta proyección que yo estoy dando sea efectiva. Bueno, en primer lugar, uno de nuestros principales problemas son los excesivos tributos. Hay que esta carga bajarla. Estamos diciendo que se puede recaudar más disminuyendo los impuestos y ampliando la base de contribuyentes. Eso es una
de las cosas con las cuales estamos apuntando. En segundo lugar, la competencia es con los productos importados, porque muchos de ellos todavía entran con exoneración. Hay un decreto que se viene renovando. Hay un decreto ahorita preliminar que dura 3 meses y estamos seguros que para la próxima renovación que va a ser en el mes de abril, esta de verdad no subsidia los productos importados y que compitamos en condiciones de igualdad. Entonces, te he nombrado 2. El otro, evidentemente, es la sustitución de importaciones por producción nacional. Uno de los mayores compradores, evidentemente, también es el Estado. Y entonces, bueno, se trata de que todas esas compras se dirijan a la producción nacional. Esto conjuntamente con unas leyes que también vienen saliendo, como son la simplificación de trámite para la exportación, van a ayudar evidentemente a que la industria nacional se fortalezca, pero tienen que haber otras medidas que deberían ir paulatinamente. El tema del crédito es importante. Adicionalmente a ello, el tema de los servicios tiene que mejorar. Nosotros hemos dicho que si bien en muchos de los casos, cuando hay el tema eléctrico, no nos detiene porque el 84% de la industria tiene las plantas generadoras eléctricas, pero nos encarece y nos resta competitividad. Si todos estos factores los vamos uniendo y adicionalmente a ellos seguimos avanzando de manera mancomunada en todo esto, y sí, no me lo estás preguntando, pero te lo digo, una de las expectativas que nosotros tenemos, y en lo personal creo y quiero que debe mantenerse lo que son la flexibilización de las sanciones, que mucho nos ayudó el tema de las licencias a estabilizar razonablemente y disminuir el tema de la inflación, y todo ello para nosotros es fundamental. Y si bien tenemos un tema de migratorio que se ha hablado, no es secreto, pues tienes que crear las condiciones en el país para que no salga más gente, y viceversa. Tenemos que crear las condiciones en el país para recibir a todos los venezolanos que quieran venir a su patria. Entonces, es un conjunto de cosas y otras más que se escapan, pero por ahí, como hemos dicho nosotros, deben venir lo que son esta corrección de estos factores. Luigi, tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre el diferencial cambiario, cómo está afectando a la industria y qué se espera para los próximos meses. 5:49 y escuchemos al gran Barry White con Never Gonna Give You Up. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Y seguimos aquí en Éxitos, en Pensini con Todo. Estamos entrevistando al presidente con Industria, Luigi Picella, y estábamos hablando sobre la brecha cambiaria que ha afectado no solamente a la industria, al comercio y a mucha gente, pues porque la brecha ha sido bastante amplia, ¿no? Te comento qué es lo que ha ocurrido, Pedro. En muchos programas, y ustedes recuerdan que cuando nosotros veníamos para acá, hablábamos de que había una apreciación en el tipo de cambio. La apreciación se produce cuando por mucho tiempo tú mantienes el dólar anclado con inflación. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú favoreces a los productos importados en detrimento de los productos nacionales. Y cuando lo haces por mucho tiempo, incentivas en demasía la importación de productos. ¿Qué ocurrió? Que no solo con esta apreciación del tipo de cambio, sino también con los productos que entran con beneficios arancelarios, se incentivaba la importación de productos al país. Y decíamos, lo reitero, de que había una apreciación en el tipo de cambio que desfavorecía la producción nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahorita en estos momentos? Bueno, digamos que es una corrección en el tipo de cambio, con el cual, evidentemente, por un lado, si bien trae inflación, porque lo sabemos, pero por el otro lado está sincerando la economía. Porque de mantenerla como la tenía, los precios en dólares aumentaban. Si bien controlas la inflación y el tipo de cambio lo mantienes estable, pues por un lado favoreces a los productos importados y la incentiva. Lo que está ocurriendo ahorita, y lo digo acá, nosotros nos sorprendió a todos. ¿Tú sabes cuánto se importó en el país, Pedro? 11.000 millones de dólares. Y estoy hablando de importaciones no petroleras. Esto evidentemente hace una presión al tipo de cambio, no solo que desmotiva a la producción nacional, sino que acá se puede producir gran parte de todos esos productos que se están importando. Y esa es la política que viene ahora, es de incentivar la producción nacional de manera tal que diversificando la economía se importe menos y que no compres tantos dólares innecesarios que nos cuesta tanto en el país. Y bueno, lo que ocurrió evidentemente, bueno, que las importaciones subieron un poco más de lo que deberían haber subido y ahora se está haciendo esa corrección del tipo de cambio. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta que el mercado establezca cuál es definitivamente una tasa cambiaria competitiva, que es lo que nosotros llamemos, de manera tal de que todos nos identifiquemos con ello. Es decir, bienvenidos los productos importados, pague a una tasa de cambio que el cual corresponde y adicionalmente a ello pague los impuestos y venga y compita con nosotros en igualdad de condiciones. Muy bien. ¿Y tú has visto que esa brecha tienes proyectado que se pueda reducir? Estás hablando de ley de oferta y demanda, que eso siempre es lo que Sí. prevalece. Pedro, se han venido haciendo correcciones graduales día a día y llegará un momento que conjuntamente con estas medidas que te estoy hablando, sustitución de importaciones por producción nacional, paga los aranceles que debes pagar y con una tasa cambiaria que se acerca más a una tasa de cambio competitiva y solucionando los aspectos que yo te dije anteriormente, aquí se debe reducir paulatinamente lo que es la importación y con ello, con este ajuste a la tasa cambiaria, pues llegar a un punto de equilibrio de manera tal de todos estos desequilibrios desaparezcan y todos produzcamos como debemos producir, compitamos y también lo que hay que hacer es motivar e incentivar la exportación de manera tal de atraer más divisas. Bueno, nosotros hemos invitado aquí varias veces al nuevo presidente de todo lo que es el Comité de Exportaciones, Gustavo González Pelutini, y él siempre nos ha dicho, Avex. como Avex, gracias, que ha ido incrementándose, sobre todo en distintos sectores de exportación, por ejemplo, el cangrejo azul, microorganismos para China, y son productos, algas, sí, una cantidad de productos que tú nunca hubieras pensado. También, fíjate que hay una ley recientemente aprobada, Pedro, que es de simplificación a las exportaciones. Y una de las cosas que nosotros hemos venido impulsando es que haya la exportación consolidada, de que en un solo contenedor haya un grupo y lo puedas exportar. Porque si bien queremos incentivar la producción, no le puedes pedir a un productor pequeño, un exportador que se está iniciando, que llene un contenedor. Entonces, bueno, esa carga consolidada también conjuntamente con las empresas aduaneras se va a tratar de promover de manera tal de que al menos pueda hacer su ensayo y se lleve ahí. Y del resto, como nosotros lo hemos dicho, pues tenemos que seguir trabajando en hacer la industria nacional más competitiva si queremos avanzar hacia afuera, porque en la misma medida que nuestros productos, no la calidad porque la tenemos,
Eso ya lo damos por descartado. Pero sí, evidentemente, una cuestión de precio y de competitividad. En la misma medida, por darte un ejemplo, y quiero hacer énfasis en ello, el tema de los excesivos tributos. Cuando tú te comparas con el resto del mundo, si tú tienes una carga tributaria mayor, pues evidentemente tú pierdes competitividad porque esos costos tú los trasladas. En la misma medida que tú te hagas más eficiente y que produzcas no solo el 50% de la utilización en la capacidad instalada, pues tus costos fijos tú los amortizas de mayor cantidad y tus precios bajan. Y en la misma medida que eso ocurra, para nosotros es fundamental recuperar el poder adquisitivo de nuestra gente, porque también te va automáticamente a haber más consumo. Y si mejoramos también la parte de préstamo, no solo que te lo dé, es que también la tasa baje. Porque también es un tema de que yo te puedo dar el crédito, paga 23% de manera indexada, pero para que esto se logre, fíjate que no terminamos porque todo es un ciclo, pues las condiciones macroeconómicas tienen que ocurrir porque tú tienes que bajar la inflación de manera tal de que esa tasa pasiva sea baja como lo es en el resto de los demás países, que está entre 6 y 10% aproximadamente. Muy bien, bueno Luigi, gracias por venir hasta acá. Te deseo a ti, a todo lo que es la industria del comercio en Venezuela, todo lo mejor para el 2025 y se cumplan todas estas cosas que estás diciendo sobre, bueno, aumentar las exportaciones, que haya más competitividad entre el producto nacional e importado y también que baje esa brecha de cambiaria. Tal cual, gracias a ti, Pedro, a Humberto, por invitarnos, por ser una plataforma y nosotros comentar lo que estamos haciendo y de Conindustria seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, influir en políticas públicas para lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Excelente. Gracias, Luigi Picella, presidente del Consejo de Comercio. Nosotros, con Industria, 6 de la tarde, ya regresamos con más para ustedes.